Bienvenidos a este PQCine TV en el episodio número 3 de este podcast video. Ya no sé qué es esto. Bueno, en fin. Bienvenidos desde los estudios de Joan House o House Joan, o no sé cómo se dice eso, pero en fin. Estamos aquí desde casa grabando para ustedes porque es el día de lo que vamos a hablar hoy. El home office. Vamos entonces aquí a hablar desde la casa con todo esto, lo que pasó con esta norma que se está aprobando por obviamente lo que pueda suceder acá en Chile. ¿Okay? Voy a explicarles para ustedes, mis queridos amigos, que por favor, antes de explicar esto, por favor suscríbete. Habla con todos tus amigos y dile que por favor se suscriban. Este es el contador más chévere que puede haber en Chile. Verga, no joda. Pero por favor dile entonces que se suscriban, y porque aquí hablamos locamente de cosas serias. Así que por favor dile a todos que se suscriban y lo escuchen en la oficina. Y no se van a poner al jefe, porque a veces lo insulto a los jefes. Yo también soy jefe, pero a veces me insulto yo a mí mismo. Güey. Así que vamos entonces a empezar en este capítulo de este episodio número 3 de PQCine TV. ¿Qué pasó? Okay, vamos a hacer todo entonces esto. Ya va, como buen casa, yo estoy en mi home office. Yo no tengo la cerveza. Recuerden que estos videos o estos podcasts se toman con cerveza. Recuerden que si tú estás en la oficina te jodiste. No puedes tomar cerveza en la oficina. A menos que tomes la Heineken Cero. La Heineken Cero, que si no tiene alcohol, pero se ve como medio raro. Así que yo tengo mi cerveza aquí. Esto no es un video de cómo se sirve la cerveza, ¿ok? Pero como estoy en casa, no me voy a tomar una. Me voy a tomar una botella, que no es alcohólico, ¿ok? Pero bueno, todos los podcasts ahora son alcohólicos. Así que salud, chicos. Pueden cambiar la cerveza por café. Pueden cambiar no sé, por té, lo que ustedes tomen, agua. Cualquier cosa líquida que puedan tomar. Pero tomen algo mientras ustedes trabajan. Hay que tomar cosas para poder ir al baño, para poder sacar esas impurezas. Pues. Yo después voy a sacar las impurezas que trae la cerveza. Pero en fin. Entonces, ya, retomando, ¿qué vamos a hablar de hoy? Vamos a hablar del home office. ¿Qué pasa? Que podemos entonces nosotros trabajar aquí en casa. ¿Podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Si lo podemos hacer, la ley ya entonces vamos a tenerla acá. ¿Qué dice aquí? Según lo que han establecido, ¿verdad? Que a partir del 1 de abril los trabajadores interesados y que cumplan entonces ciertos requisitos podrán acordar con sus empleados, o sus empleadores, mejor dicho, la posibilidad de realizar parte de sus funciones fuera del lugar habitual de trabajo. Es decir, lo que buscaron con la norma fue entonces decir, mira, hay problemas con las protestas, probablemente van a haber barricadas, probablemente van a ocurrir, estos pequeños, desastres, ojalá que no existan saqueos ni nada de esto, que eso fue algo que hablamos nosotros hace un par de capítulos, un par de episodios, donde decíamos que ojalá que no suceda nada grave. Pero, ¿qué pasa? Ya han transcurrido los días, hoy estamos a 6 de marzo y ya han habido protestas dentro de lo que es Plaza Italia o ahora la denominada Plaza de la Dignidad. Y entonces, con todo esto lo que está sucediendo acá, estamos entonces a la vista de lo que pueden ocurrir en estos desastres, que ojalá no escalen tanto como lo escalaron entonces la vez pasada. ¿Por qué la ley básicamente se estableció? ¿Por qué la ley se comentó? Porque en este sentido lo que buscaban entonces en sí era de decir, mira, ¿sabes qué? Para que las personas no tengan problemas para su trabajo, sabiendo que pueden hacer sus trabajos hoy por hoy desde su casa, porque, ojo, esto no es para todos, hay que cumplir una serie de requisitos que vamos a leerlos acá, según lo que es la ley entonces de la aprobación del home office, ¿ok? ¿Y qué pasa con la ley del home office acá entonces en Chile? Que lo que buscaban era decir, mira, para no, que el ritmo de trabajo baje, porque obviamente la persona no se va a poder trasladar hacia el trabajo, porque de repente la persona no va a poder ir o llegar, porque obviamente entonces se va a conseguir una barricada, porque de repente pueden otra vez ir en contra de lo que es el metro, ojalá que así no sea. Sin embargo, en estos días hubo una línea, la línea 5 si no me equivoco, fue por así decir algunas líneas, algunas estaciones cerradas por tema de la protesta, ¿ok? Pero hasta el momento no ha ocurrido nada. Es lo que entendí, no sé si ustedes tienen una otra información, ahí me corrigen.
Entonces, ¿qué pasa con esto de la ley en home office? Era como decir, mira, ¿sabes qué? O sea, vamos a crear esta ley donde el empleador te va a permitir trabajar desde tu casa. Ojo, algo que en sí ya se han aplicado en otras organizaciones. Por ejemplo, yo como organización, con las chicas que trabajan conmigo, en algunos casos me dicen, mira, Joan, yo puedo trabajar desde casa. Perfecto, no tengo problema. ¿Por qué? Porque obviamente para mí, en la forma en como nosotros trabajamos, es un trabajo que podemos hacer en cualquier lado. Necesitamos de un computador con acceso a internet y simplemente entonces allí realizamos todo el trabajo que corresponde. ¿Qué pasa? Si de repente habría que hacer algún trámite o movilizarnos, ya es otra cosa. Pero cuando se refiere a hacer nuestro trabajo, nosotros con un computador y acceso a internet lo podemos hacer. Y otros trabajos también ha sido así. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que si bien entonces podemos hacerlo, y hay otras empresas que ya lo han hecho trabajando con esta parte del home office. De hecho, en Estados Unidos hace mucho rato que el home office es una realidad. En México también creo que es una realidad. Y creo que en Brasil, no sé, no estoy tan seguro que también sea una realidad. ¿Por qué? Porque obviamente entonces hay profesiones como tal, hay trabajo como tal que no necesita de ir exactamente entonces a la oficina, sino que yo puedo hacerlo desde mi casa. Pero ¿qué pasa? ¿Ok? Ya vamos a llegar allá. ¿Ok? Vamos a llegar a los detalles. Salud. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto del home office? Establece entonces que a partir del 1 de abril vamos a tener entonces esta oportunidad de hacerlo según como lo destaca acá. Okay, esto es la fuente del Tele 13 que estoy sacando para acá. ¿Qué pasa? Con la entrada de la vigencia, entonces, con la reforma laboral, no solo entonces se va a poder distribuir esas 45 horas de la jornada, ¿ok? En 4 días, que luego dentro de lo que están buscando con todo esto de la reforma que se ha establecido, ¿ok? Vamos a buscar acá porque creo que vamos a ver aquí, vamos a cambiar esto, esta fuente, porque creo que esta fuente está un poco más desactualizada. Ok, sorry por eso. Ya, entonces, ¿qué pasa con la modalidad entonces de trabajo acá en Chile? Vamos a meternos en EMOL, que tiene una versión un poco más reciente de todo este artículo. Dice que entonces, yo igual les voy a dejar acá en el link o sea, en la descripción les voy a dejar el link de la información que EMOL dijo. Dice entonces que la modalidad de los home office o el teletrabajo, también conocido de esa manera como parte en español, es trabajar básicamente desde casa. ¿Okay? Nosotros hacerlo sin ningún problema. En este caso, en el 2018 se había presentado esta norma, pero no se había tomado tan en cuenta. ¿Qué pasa aquí? Que para que nosotros podamos tener el home office, probablemente entonces ya hay un tema con el tema, o sea, valga la redundancia, con lo que tiene que ver con el cumplimiento de la jornada. ¿Qué pasa? Obviamente, si yo trabajo a través de un home office, o sea, decir, desde casa, yo no, obviamente no voy a tener cómo marcar si de repente yo estoy entonces a lo que refiere es en una, por así decir, en una, marcar horario, si yo estoy contratado bajo un horario. ¿Y qué va a ocurrir con todo esto? Que si yo estoy contratado bajo un horario, yo debería estar entonces bajo el artículo 22, ¿ok? Que vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poco de esto. Vamos a, el artículo 22 habla de las jornadas laborales que se establecen acá en Chile, ¿ok? Eso los invito para que lo lean aquí en el Código del Trabajo. El artículo 22 tiene dos incisos. El A, que habla de lo que es la jornada completa, que hoy por hoy está aprobada por las 45 horas semanales, que se va a modificar pronto cuando la norma a través de la Cámara Alta del Senado sea últimamente aprobada a la rebaja de las 40 horas, donde se rebaja 1 hora por año y entonces llega hasta el final de lo que refiere entonces a las 40 horas que se planteó el año pasado. Sin embargo, esto está suspendido un poco por el tema de la crisis social, crisis económica que se vio acá en Chile y obviamente entonces esto va a replantearse o prontamente se va a aprobar seguramente este año. Pero más allá de eso, ese artículo 22 en su inciso número A habla entonces de esto, ¿okay? Habla de lo que es entonces lo que tiene que ver con esto de esta jornada completa. Ahora bien, el inciso B habla de aquellas personas que están exceptuadas a cumplir esa jornada laboral. Y básicamente, igual yo sé que ustedes lo van a leer, ustedes son muy inteligentes y son ustedes muy diligentes, pero básicamente lo que dice, ¿okay? El artículo 22 en su inciso B es que esto va básicamente dirigido a aquellas personas a las cuales tienen un cargo importante dentro de la sociedad, eh, que trabajan más bien fuera de la empresa,
que tienen que hacer sus actividades fuera de ella, y que todo esto básicamente en la parte más técnica o la parte más digamos importante del inciso B es que no tiene una supervisión inmediata. ¿Por qué de esto? El artículo 22 no quiere decir que no está, digamos, a un horario que tenga que cumplir, pero no está sujeto a ese horario, por así decirlo. O sea, es decir, para el efecto de una persona que está bajo el artículo 22 no quiere decir que no tenga que cumplir el horario, sino que no está sujeto a un horario. ¿Y qué pasa en este sentido? Que a diferencia del inciso número A al inciso número B, es que en el inciso número A, si yo sobrepaso lo que es entonces esa jornada, esas 45 horas semanales, yo tendría que entonces estar sujeto a que me paguen mis horas extras. Y para que me paguen mis horas extras, tienen que estar aprobadas por el supervisor inmediato. El artículo 22 en el inciso B, okay, recuerden, A, horario, okay, 45 horas semanales, B, exceptuado a esta norma. Y en este sentido, entonces lo que sucede es que al estar bajo el B, no estoy sujeto a un horario, igual tengo que cumplirlo, pero no me va a pagar horas extras porque se supone que yo no tengo un supervisor inmediato. Sí, yo sé que me van a decir, Joan, yo estoy en el artículo 22, pero si tengo un supervisor, bla, 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 bla. Hay condiciones a las cuales también se llegan para el efecto del artículo 22, pero vamos a estar claros, es uno de los artículos más violados acá en Chile con todo lo que tiene que ver con esto del artículo 22. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? El home office básicamente lo que quiere llegar es que establece entonces, como lo dice acá en MOL, dice que lo que le explica el artículo 22 es que el teletrabajo está normado para que entonces la regulación que existe en Chile establece que el trabajador tiene que tener todas las condiciones del trabajo o del contrato de trabajo sin limitación de esa jornada, es decir, no estar sujeto a ese horario. Y esa es la gran oportunidad, sigue citando aquí el MOL, que no tiene que cumplir jornada entrada y salida porque estará fuera del lugar del funcionamiento de la empresa. Entonces, básicamente lo que vamos a tener en claro es que como yo no voy a tener que trasladarme hasta el domicilio donde yo trabajo, donde está la empresa a la cual yo estoy contratado, y yo no voy a tener que marcar esa entrada y esa salida, ¿ok? Entonces eso el home office básicamente está liberando para que como que todos lleven para ese efecto del artículo 22. Sin embargo, hoy por hoy existen sistemas donde estas empresas grandes, que también tienen muchos, eh, digamos, trabajadores que, valga la redundancia, trabajan en el terreno, vamos a tener entonces que tienen estos accesos a través de sus sistemas propios, donde yo como trabajador tengo que acceder y marcar, mira, yo me estoy conectando a tal hora. Y eso es como literalmente marcar la entrada. Entonces no es necesario, digamos, que el artículo 22 esté presente en todo tiempo en lo que tiene que ver con esto de la prueba en la norma. Sigo leyendo. Desde su perspectiva, el abogado considera que no se requiere una normativa extra, pues en Chile no hay una norma que impida trabajar 2 días en la casa y 3 días en un lugar de trabajo. En mi opinión, el proyecto de ley es un volador de luces, ¿okay? Es lo que dice José Luis Ugarte, un abogado laboral y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Sin embargo, obviamente, claro, o sea, lo que básicamente quiere decir este abogado es que no es necesario aprobar una ley home office que básicamente haga mucho ruido, pero literalmente yo discrepo un poco de él porque obviamente es la situación en la cual nosotros estamos viviendo ahora acá en Chile. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no ha habido, digamos, problemas de transporte público para poder acceder, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Si bien ahora el domingo 8, recuerden que se viene el Día de la Mujer, yo cumplí, yo hoy les llevé a mis queridas chicas que trabajan conmigo, les llevé su regalo correspondiente para los efectos del Día de la Mujer, pero sabemos que el Día de la Mujer va mucho más allá de eso, ¿ok? Va más allá del tema de regalo, va más allá en el tema de lo que es el empoderamiento. Yo en lo particular me considero alguien feminista, entre comillas, porque apoyo mucho esto, ¿okay? Apoyo que la mujer tiene un rol muy importante en muchas partes de lo que puede hacer nosotros como hombres, eh, y que de hecho, o sea, hay muchas cosas que nosotros como hombres ni siquiera podríamos hacer, ¿okay? Y hablando seriamente de trabajo, ¿okay? Por ejemplo, porque ustedes me preguntarán, y esto no tiene que ver con el tema, pero quiero hacer esa sección. ¿Por qué me preguntarán? Porque Joan, porque trabajas con puras chicas. Y es porque casi siempre el nivel de detalle, el nivel de organización lo puede tener más fácil una mujer que un hombre, sobre todo cuando trabajamos en temas contables tributarios. Y en ese sentido, por eso es que apuesto más por el tema de las mujeres. Sin embargo, ahí un chico va a entrar con nosotros si Dios quiere
el próximo mes, usted sabe, para nivelar un poco el tema de lo que es el sexo, también darle la oportunidad a los hombres. No quiere decir que no todos somos desorganizados. Yo soy muy presto al detalle, estoy muy atento a los detalles y es por eso. Pero bueno, retomando el tema inicial, que lo que tiene que ver con el home office, establece entonces que esta norma estará aprobada muy pronto. Y que con este sentido, entonces, con el tema del home office, vamos a tener entonces de poder, por así decir, trabajar desde casa sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con trabajar en casa? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es algo que, wow, o sea, ¿sabes qué? No todos sirven para trabajar en casa. Por ejemplo, imagínense que, ustedes, aunque ustedes no lo crean, yo estoy grabando este podcast y estoy lavando ropa. Y en exactamente unos 15 minutos la lavadora va a sonar y este podcast lo voy a tener que terminar. ¿Por qué? Porque voy a tener que guindar esa ropa. Porque estuviste en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajar en casa, si bien es un beneficio, pero hay que tener mucha disciplina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Con esa disciplina que nosotros tenemos que tener, va a conllevar entonces que nosotros podamos ser efectivos con la utilización de esta norma. ¿Ok? Perdón. Y entonces aquí vamos a tener muchos casos con lo que tiene que ver con el tema de los home office. De hecho, por lo que veo aquí, esta norma no es nada nueva. ¿Okay? Es una norma que se ha venido hablando últimamente para lo que tiene que ver con el tema del teletrabajo. ¿Okay? De hecho, por lo que veo es una ley que está aprobada hace tiempo, pero que obviamente quieren buscar que la norma se pueda desarrollar más o se aplique más. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el tema del home office? Que, wow, o sea, ¿sabes qué? O sea, Dios. De repente tú estás así, tú te acomodas en tu trabajo, ¿verdad? Qué rico, porque tú puedes trabajar en chores o en boxer, o las chicas, bueno, trabajar en paños menores, ustedes saben, con esos chores que tienen huecos, o para el efecto de los chinos tienen agujeros, porque ustedes saben que el hueco acá en Chile es otra cosa. Pero con eso obviamente puede estar uno cómodo. Eso es cierto, eso es cierto. ¿No? Usted la misma ropa con la que se paró, usted agarró, se cepilló los dientes, se echó un bañito ahí rapidito, se puso la misma ropa y se sentó ahí a trabajar. ¿No? Agarró su computadora y empezó a trabajar. Pero ¿qué pasa con el tema que es que tiene demasiada disciplina? Porque, por ejemplo, yo aquí estoy tomando cerveza, salud. Ustedes saben que esto se ve con cerveza. Ya saben, si no agua, si no cualquier otra cosa, pero con cerveza. Y vas aquí en casa sí podemos tomar cerveza. Obviamente, ya en la empresa no podemos hacerlo. Pero eso obviamente va a depender mucho, porque si usted va a hacerse verga, o va a tener una curda, o sea, y se va a encender, a prender, como diríamos nosotros, ya no va a ser muy favorable que usted esté trabajando medio encendido, pues. Uh-huh. A otros los inspira. A mí me inspira a tomar cerveza mientras quiero concentrarme en algo, pues. Aunque usted no lo crea. Y entonces tenemos eso. También tenemos el televisor. Porque obviamente, ¿qué pasa? Probablemente todo, la comunidad venezolana ha crecido en ese sentido, entonces en las oportunidades en que ya han amoblado sus casas, y obviamente en amoblar su casa hay un televisor. Porque nosotros, desde que era niño, nosotros veíamos televisores en las casas de nuestros padres. Por más que de repente en Venezuela era otra Venezuela, veíamos televisión, y por lo menos en lo particular mi papá tenía, o sea, nosotros en mi casa habían 3 piezas, ¿ok? O 3 cuartos, Dios, 10 piezas. 3 habitaciones, una sala grande y una cocina. Habían 5 televisores en mi casa, ¿ok? 5 televisores en mi casa. Lo que faltaba era un televisor en el baño, ¿ok? No necesitamos televisor en el baño porque ahora tenemos los teléfonos, ¿ok? Pero tenemos un televisor acá en casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora de tener televisor en la casa, tenemos Netflix. Si tenemos Netflix, es como que voy a ver un capítulo. Voy a ver un solo capítulo. ¿Qué pasa? Con ver un solo capítulo, terminas viendo toda la temporada y no trabajaste nada. Entonces hay que tener disciplina para poder aplicar entonces lo del home office. ¿A qué profesiones básicamente se establecen lo que es el home office? Básicamente a aquellos que puedan hacer por internet, que puedan hacer su trabajo de esa forma, esa plataforma, obviamente que corresponda al cargo o las especies laborales a los cuales eso conlleva. Y en ese sentido, entonces, el home office es una oportunidad de nosotros, o el teletrabajo, hacerlo desde casa sin ningún problema. ¿Okay? Voy a buscar de nuevo aquí lo que establece. ¿Okay? De hecho, aquí en la Dirección del Trabajo edita lo que es el boletín, entonces, el 3 de febrero del 2020 para lo que tiene que ver con el teletrabajo. ¿Okay? Y entonces vamos a tener todo esto de poder trabajar desde casa sin ningún problema.
¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hablar con nuestros empleadores y decirles, mira, que nos brinden la oportunidad de poder hacerlo desde casa sin ningún problema. Y obviamente nosotros probablemente lo que vamos a traspasar es hacer entonces esto del artículo 22. ¿Qué pasa? No todo el mundo está dispuesto entonces a lo que refiere de hacerlo bajo esta vía de lo que es entonces el artículo 22, porque entonces hay un tema de que hay empleadores que son, digamos, de la antigua escuela, que para la única forma de trabajar es estando dentro de la compañía, porque te estoy viendo cómo estás trabajando, y eso sabemos que es algo que ya es arcaico, o sea, ya en sí básicamente, si un empleador, o un empleado, mejor dicho, un trabajador no cumple con los resultados a los cuales fueron contratados, entonces simplemente sabes que, o sea, mira, ahí está pasando una ambulancia, parecer. Okay. No, estaban robándose un carro, no mentira, no, bueno, está ahí, qué sé yo, le toca, un perro lo ladró y empezó a sonar eso. La cosa es que probablemente entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que están arcaicos en este sentido, que no entienden esta base de poder trabajar desde casa. Así que ocurre todo esto. Que eso es lo malo de trabajar en casa. Esos ruidos se filtran. Salud. ¿Ok? Vieron. Ahí que se escuchó. Ahí la hora terminó. Ya. Creo que sacar mal la cuenta. No era 15 minutos. Pero bueno, lavadora, espérame. Yo termino el podcast. Yo te saco. Y empiezo a secar la ropa. ¿Ok? Y bueno, entonces en este sentido vamos a tener que, obviamente, probablemente, o sea, si nuestro empleador lo acepta, probablemente entonces nos va a adjudicar en que vamos a estar entonces esto bajo el artículo 22, donde no vamos a estar sujetos a un horario, recuerda, un cumplimiento directamente a un horario, y por lo tanto no vamos a tener horas extras, porque otra de las cosas que el artículo 22 establece, que si yo estoy bajo el artículo 22 en inciso B, yo no tengo el derecho a las horas extras a menos que mi empleador desee pagar dichas horas extras. ¿Okay? No quiere decir que no pueda o que no deba, sino que si mi empleador quiere pagarme ese esfuerzo que yo hice, esas horas de más, él lo va a hacer, pero normalmente no sucede. Sobre todo cuando en los artículos 22 normalmente también se tiene lo que tiene que ver con sueldos muy altos, cargos muy importantes, donde de repente ya ese es tu sueldo, no sé, ganas 1,5 millones, no te va a pagar horas extras por eso. Es lo que normalmente suele suceder. Ahora, de repente ganas 400, ganas 600 mil pesos, es muy probable que si te pagan horas extras, indistintamente que trabajes en el artículo 22. Aunque no, por obligación, el empleador no tiene que hacerlo. Así que con este tema del home office, ojalá que muchos empleadores, este es el futuro, ¿ok? Trabajar desde casa trae muchos beneficios. O sea, ¿qué pasa? Primero vamos a verlo así en la parte más económica. Beneficio número uno, no te tienes que bañar, no mentira, tienes que bañarte, ¿ok? Pero más allá de eso, no vas a utilizar la ropa que tienes destinada para salir, ¿ok? Eso por un lado. Dos, tiene el beneficio en el cual entonces no tienes que trasladarte, es decir, no tienes que costear adicionalmente el traslado para poder entonces llegar a tu sitio de trabajo. Tres, aunque todos no lo crean, puede ser un poco más organizado en ese sentido. O sea, ¿qué pasa? O sea, si tú en este sentido, o sea, lo haces desde casa, obviamente estás en un ambiente un poco más relajado, que no hay presión alguna. De repente, si tu tema es atender clientes por vía, digamos, telefónica, o que de repente, o sea por correo electrónico, aunque ustedes no lo crean, es mucho más sencillo, ¿ok? Entre otros beneficios que puedan existir. Pero también hay contras, ¿okay? Que tienen que ver entonces con lo que conlleva a esto de trabajar desde casa. ¿Cuáles pueden ser esos contras? Los contras, uno entonces es, por ejemplo, de que podría ser incómodo si no tienes un sitio de trabajo en sí. Porque ¿qué pasa? Que de repente no todos en casa tienen una mesa comedor, como de repente como esta que están viendo aquí. Y que entonces que la silla que van a utilizar es una silla comedor que simplemente es como para sentarte, tu comer y pararte. ¿Ok? ¡Pum! Chocó. No sé si escucharon eso, pero bueno. Y ¿qué pasa? Obviamente pasa esto, ¿ok? Que es uno de los segundos puntos que va a tocar ahora. Y obviamente, ¿qué pasa? Que al no tener una comodidad, que no tener algo ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. En, no es endógeno, es la otra palabra. Ergonómico creo que es, no recuerdo, ustedes ahí me corrigen también. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Que obviamente entonces podemos tener malas posturas, podemos utilizar malmente nuestros equipos y entonces obviamente eso es un contra.
El contra número 2 es lo que me acaba de pasar, la distracción. Es muy fácil distraerse en casa si no tienes una disciplina correcta para entonces poder concentrarte a todo lo que tiene que ver entonces con el tema del home office, poder trabajar desde casa, pero obviamente estás trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Para aquellos que va a ser algo nuevo, por ejemplo, para los independientes es algo normal. Y para nosotros los independientes, porque una presión de que si nosotros no hacemos el trabajo, no cobramos. Entonces, obviamente, necesitamos concentrarnos sí o sí. Pero cuando hablamos de un tema de dependiente, está ese relajo porque, bueno, si no lo hago, igual al final de mes me van a pagar. Sí, pero si no cumples, también te pueden despedir. Entonces, en ese sentido, hay como concentrarse bajo, no esa presión, sino como tener el norte. Mira, o sea, yo tengo que ser disciplinado y concentrarme en eso. O sea, no distraerme fácilmente, distraerme con el Netflix, distraerme con la lavadora, distraerme con eso. ¿Ok? Que igual eso puede ser unos beneficios, ahí lo vemos. ¿Ok? Poder gestar cosas, hacer cosas desde casa con el tema de la ropa, aunque si no va a salir tanto, no deberías gastar tanto entonces en lavar ropa, otro punto económico. ¿Ok? Otros, digamos, de los males, por así decir, o digamos de los contras que tiene que trabajar con el tema del home office, es que conlleva entonces a lo que se refiere en sí de este tema de los equipos. Porque de repente entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener que irte hasta tu casa y de repente si trabajas sobre todo con tecnología, de repente el internet que puedas tener acá en tu casa no es tan bueno como el que puedas tener entonces para los efectos de la empresa. Porque de repente la empresa, ¿qué pasa? La empresa ha establecido las condiciones exactas que se necesitan para poder entonces establecer y poder cumplir con el trabajo. De repente en tu casa no vas a poder tener eso y entonces eso es lo que conlleva que puedan existir algunos problemas con lo que refiere a este tema entonces del home office. Entonces tenemos pros, tenemos contras, beneficios y digamos algo que nos pueda perjudicar entonces en todo lo que tiene que ver con esto del home office, trabajar desde casa. Así que cuando hablamos en la particular, si ustedes me dicen, me preguntan a mí, Joan, ¿tú estás de acuerdo con el tema del home office? Totalmente. Siempre y cuando, obviamente, o sea, no podemos decir, por ejemplo, una recepcionista no podía trabajar de home office, o sea, eso es lógico. Porque, o sea, ni modo que a menos que sea una tienda totalmente virtual, pero no necesitarías un recepcionista, necesitarías un servicio de atención al cliente. Pero obviamente no va a aplicar para todos. O sea, si usted imagina un home office de garzón, o sea, no, eso no aplica. O sea, obviamente aplica para algunas profesiones, para algunos cargos que eso pueda entonces tener en esa consideración. Entonces, cuando nos referimos a todo esto, vamos a tener entonces en cuenta que vamos a lo que tiene que ver entonces con el tema del home office, poder cumplirlo y que obviamente nuestros empleadores estén dispuestos a que nosotros podamos desarrollar y a que nosotros podamos cumplir con estas obligaciones entonces desde casa, que obviamente nuestro trabajo no sea interrumpido con nuestras propias actividades como tal. Otra de las cosas que yo les recomiendo, ¿cómo podemos trabajar nosotros en casa? ¿Okay? Número uno, cómprense una silla como esta, ¿ok? Si te fijan, esto es una silla de oficina, yo tengo en casa, ¿ok? No es tan super pro como la que yo tengo en el trabajo, que es una de esas sillas gamer, ¿no? Bien cómoda que tú te puedes echar así. Esta es una silla normal, a mí me costó 29,000 pesos. Creo que esta oferta ya no está, la compré en Sodimac. Y con esto, una buena silla, vamos a tener el tema en ergonómico. Ya ni me acuerdo cómo que se hizo. Ustedes ahí me corrigen luego. Que tengamos entonces una conexión a internet. Obviamente esto vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo. Eso no, el empleador no lo va a pagar. Pero es lógico que tenemos internet. Porque si nosotros tenemos Netflix, tenemos que tener internet. Eso es lógico. ¿Ok? También pedirle a nuestro empleador que si nos puede equipar de ciertas cosas de la oficina. Es decir, si nosotros no tenemos un computador, que obviamente nos dé el computador para nosotros utilizar. Tener un mouse y de repente un mousepad para entonces poder hacerlo y no andar con un cuaderno y con el mouse con el cuaderno. ¿Ok? Tener los equipos suficientes para entonces que nosotros poder estar con eso. Dos, colocarse un horario, el mismo horario. ¿Ok? Es decir, si yo entro a trabajar a las 9, ¿qué pasa? Si yo voy a trabajar de casa, pero por lo menos no me voy a parar tan temprano como lo hago para de repente ir para el trabajo, pero por lo menos sí levantarme un poco. No es que me voy a levantar a las 9 y ay, voy a cepillar los dientes, voy a desayunar y voy a entrar. No, no, no. Tratar de cumplir en esa parte y entonces ponernos nosotros en las pilas con eso. Hacer entonces una lista de prioridades según cómo ustedes trabajan para todo lo que tienen que hacer. Y entonces también, de repente, si ustedes son, sobre todo las chicas, ustedes chicas son las poderosas. Por eso es que ustedes tienen un día de la mujer y nosotros tenemos un día del hombre, pero creo que eso no, ni se celebra. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer varias cosas al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes pueden aprovechar de hacer unas cosas, limpiar, de repente cocinar en casa, entonces ustedes puedan hacer esas actividades extras o adicionales, aparte del trabajo que están haciendo en casa, ¿ok? Y entonces plantearse bien con lo que van a hacer, colocarse ese horario, ¿ok? Igual, ¿qué tiene que ver con el horario? Es que tienen que decir, bueno, sabes que yo voy a almorzar a tal hora. Si tú estás acostumbrado por el tema del trabajo a almorzar a la 1, a almorzar a las 2, entonces mantén los mismos horarios para entonces poder, en ese sentido, poder almorzar, ¿ok? Si quieres hacer tu almuerzo propiamente, para que esté recién fresco, recién cocinado, qué sé yo, ¿ok? Y luego entonces terminas tu jornada. A las 6 5 7 de la noche, como si tú prefieres, entonces cierras tu jornada, replanteas o revisas, ¿okay? Chequeas de todo lo que has establecido como tus puntos a poder entonces, o los que te estableciste como para poder cumplir en ese día, y entonces ve cuáles no cumpliste para poderlos traspasar al día siguiente, tal cual como si estuvieras en el trabajo, ¿ok? Entonces ahí en ese sentido vas a tener entonces también esa parte. Y número 3, tratar entonces de conectarte siempre con tu empleador. Es decir, mira, mire señor, mire jefe, la forma como usted se comunica con el empleador, mire, yo hasta el momento voy así, voy asado, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, bla, 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 bla. Y en ese sentido, entonces, tener todo bien organizado para que el empleador entonces también vea de que esa interacción de lo que tenemos entonces con nuestro trabajo, lo que estamos haciendo desde casa, que es generarle reportes, generarle correos, todo lo que pueda entonces establecerse y entender de que estamos trabajando fielmente como si estuviéramos entonces en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esas tres recomendaciones, entonces, basadas en eh, igual nosotros pararnos temprano, hacernos este horario, tener los equipos, ¿ok? Para que entonces podamos trabajar sin ningún problema y entonces también entonces tener esa comunicación constante para decirle a nuestro empleador en qué estamos haciendo, en qué vamos avanzando, ¿ok? Para nosotros poder demostrar esos resultados y que no tengamos ningún problema con eso. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Simplemente que nuestro empleador nos permita trabajar home office según lo que ocurra. ¿Qué pasa? Esto no está hecho para todas las personas. No todos saben trabajar desde casa. Hay personas que son muy distraídas, hay personas que trabajan bajo presión, aunque para mí eso no es una virtud, pero en sí básicamente hay personas que, o sea, prefieren y les gusta trabajar bajo la presión, de una presión vigilante, de una presión en el sentido de todo lo que tiene que ver con esto de trabajar, por así decir, en el sitio de trabajo, a la redundancia. Entonces, cuando nos referimos al tema del home office, no está hecho para todas las personas. Los independientes sí me van a entender, porque obviamente, o sea, en algún punto nosotros tenemos que trabajar en un lado. Y sin embargo, hay independientes que me dicen, no, Jan, yo prefiero buscar un Cowork, irme a un Work Santander, y todos estos sitios donde entonces puedo trabajar tranquilamente. Un Starbucks, como se diga, y todo eso. Entonces, nada, chicos, espero que con el tema del home office sea una realidad mucho más pronto y vamos a tener entonces todo eso a nuestro favor. Así que, nada, me despido el día de hoy y entonces vamos a estar entonces, para la redundancia, he dicho entonces como 7000 veces, eh, para que entonces nos conectemos en otras plataformas, en otras oportunidades. En la próxima semana vamos a hablar de, digamos, hacer un resumen de lo que pasaba entonces en los 15 días acá en Santiago. El dólar obviamente volvió a superar su barrera de los $830, 830 pesos por dólar, como la parte histórica de lo que ha sucedido. Y también tenemos que esperar que el mercado se pueda comportar. ¿Okay? Esto es algo que está sufriendo algo interno y externo. ¿Okay? Recuerden que bueno, también se ha convertido en un problema interno ya porque llegó el coronavirus. Ya hay 3 casos confirmados acá en Chile. Siento que igual se está exagerando el tema, pero no quiere decir que no hay que cuidarse. ¿Okay? Recuerden lavarse las manos constantemente, apoyarse en un antibacterial, solamente utilizar el tapaboca cuando realmente usted esté contagiado para que no contagie a otros, porque ya está demostrado que este virus no se contagia por el aire, se contagia por el contacto. Por eso es muy importante tener siempre lavadas las manos. ¿Okay? Por eso es que la mejor arma contra el coronavirus es el jabón y el agua. La combinación perfecta después de Wisin y Yandel.
Así que, bueno chicos, esa es la recomendación. Vamos entonces a hablar de la próxima semana para ver qué ha ocurrido durante entonces todos estos días acá en Chile con la llegada del coronavirus, cómo se está comportando la economía y qué es lo que probablemente vaya a suceder en los próximos días. ¿Okay? Marzo ha llegado con todo y se ha notado entonces todo esto. Ahora tenemos un equipo nuevo, tenemos un micrófono para podcast, así que vamos con todo chicos y de verdad gracias por apoyar todo este trabajo que se está haciendo. Así que nos vemos la próxima semana chicos, ya saben. Chao.